críticas nuevas en el sector público que, sumadas a las 25 del sector privado, hacen un total de 40 camas UTI que vienen a reforzar las terapias intensivas. Vale destacar que para pacientes que no revisten gravedad se han sumado 1.538 camas extrahospitalarias en toda la provincia. De ese total, 50 corresponden a San Rafael. Esas camas nos posibilitan controlar la recuperación de pacientes que presentan síntomas leves, pero que por las condiciones de habitabilidad de sus viviendas no pueden separarse del grupo familiar para hacer recuperación dentro de su hogar. Para los centros de aislamiento extrahospitalarios se han contratado 2 hoteles en la zona sur, uno corresponde a San Rafael. En este último se ha puesto en funcionamiento el centro de atención extrahospitalaria equipado con 16 camas que fueron donadas por el SEM. Hemos trabajado mucho también en materia de contención social, tanto en la provisión de refuerzos alimentarios como de elementos y materiales para los sectores más vulnerables. Valga como ejemplo lo hecho con el programa Garrafas en tu barrio para hacer que el gas envasado llegue a la gente a precio accesible. Y el trabajo hecho a través de los docentes mediante la entrega de útiles y raciones alimentarias para apoyar a las familias cuyos hijos previamente recibían apoyo alimentario en la escuela. La emergencia nos puso el desafío inmediato de trabajar para asegurarnos que todos los estudiantes de la provincia tuvieran acceso al sistema educativo. Entre las estrategias para llevar a todo el universo escolar se desarrolló un sistema de cuadernillos y se creó una plataforma para que alumnos y docentes pudieran vincularse a través de aulas virtuales, complementando el trabajo que también se da por otros sistemas digitales. Así, Escuela Digital Mendoza ha tenido un gran crecimiento progresivo e intensivo en solo 4 meses, que también se expresa en San Rafael. Se está trabajando especialmente en el acompañamiento de las trayectorias educativas más debilitadas, apoyando el aprendizaje y ampliando las soluciones tecnológicas para revincular a los estudiantes con su escuela. La pandemia nos ha obligado a desdoblar el trabajo de las fuerzas de seguridad para mantener el inusual despliegue de controles sanitarios. Asimismo, hemos hecho un gran esfuerzo y lo seguiremos haciendo, como muestra el proyecto de presupuesto 2021 para mantener la política de equipamiento que capitalice profesionalmente a la policía con tecnología de punta. Nuestro programa de seguridad tiene metas claras, líneas de acción definidas e integrales. Con el contexto de pandemia de fondo, en el primer semestre se produjo un descenso promedio del 35% de los principales delitos en relación al año anterior. Quiero destacar dentro de la estrategia sanitaria los protocolos aplicados al servicio penitenciario, que gracias al fortalecimiento de la infraestructura de los últimos años nos permitió que no se aplicaran las salidas masivas de presos que se generaron en otras provincias, con los efectos de inseguridad por todos conocidos. En la zona sur se instalaron en los terrenos de la colonia penal Sixto Segura 3 módulos habitacionales a los fines de enfrentar el COVID-19. Como he dicho antes y ratifico ahora, en Mendoza no da lo mismo ser decente que apartarse de la ley. En Mendoza las penas se cumplen. También quiero mencionar que hemos trabajado en cuidar a quienes nos cuidan, cambiando el régimen de horarios de las fuerzas para que pasen 14 días en su destino y 14 con sus familias, disponiendo de un hotel en el Gran Mendoza para quienes habitualmente con menor circulación del virus. Dentro del marco de la pandemia, con respecto al transporte público, en lo que refiere a la media distancia entre los distritos del Oasis Sur y a la larga distancia que comprende el trayecto desde el sur provincial al área metropolitana de Gran Mendoza, se ha garantizado el traslado de los trabajadores esenciales y exceptuados. Mendoza es la única provincia que siempre contó con servicios de transporte en todos sus distritos, con un sistema reforzado de higiene y desinfección integrado por el ICAMEN y las empresas prestadoras. En la medida que las actividades se han ido reactivando, las frecuencias se han ido incrementando, llegando en la actualidad a circular el 80% de las unidades. Quiero resaltar que los trabajadores de la salud y el personal de seguridad se trasladan sin costo. Asimismo, la tarifa se ha mantenido sin aumento para el resto de usuarios, que, como es fácil comprender, significa un enorme esfuerzo presupuestario. Nadie puede aventurar hoy cuánto durará la pandemia, de manera que estamos frente a un conflicto de consecuencias múltiples que trasciende el mero enfoque sanitario y nos obliga a aprender a convivir con el virus.
mitigando sus efectos, como he dicho, porque no se puede poner la vida en suspenso indeterminadamente. Por eso en Mendoza, durante este tiempo y en la medida en que el sistema sanitario lo ha ido permitiendo, hemos procurado tener más apertura de la economía de lo que se ha visto en el resto del país. Y en esto quiero referirme a la alusión que hizo el presidente en cuanto a las salidas por DNI. Esa fue una medida inteligente que se está copiando en muchas provincias y que ha permitido casualmente tener la economía abierta. Porque como todos saben, Mendoza ha tenido el mismo nivel de contagio que otras provincias similares, a pesar de esta apertura de economía que otras provincias no la han tenido. Desde el primer momento, y esto es posible porque hemos creído en la necesidad de empoderar al ciudadano para que disponga de su pleno derecho de libertad. Y creemos que ha sido un camino acertado porque hemos tenido hasta aquí resultados sanitarios similares, como recién hacía referencia a otras provincias similares. Y cuando hemos tomado estas decisiones de mantener la economía abierta, hemos estado pensando en ustedes, los empresarios, pero también en los albañiles, en los vendedores ambulantes, en los cuentapropistas, en los mozos y en tantos otros que dependen del ingreso diario para subsistir. En todo este proceso siempre hemos escuchado y respetado la opinión de las autoridades locales, aunque a veces no hayamos estado de acuerdo con algún criterio de restricción. Es que para luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad social, que es el primer modo de cuidar la salud, es necesario cuidar el empleo. Por eso, a la par de diseñar políticas de contención, especialmente para los que no tienen trabajo y para quienes dejaron de tener ingresos, también tenemos el deber de cuidar a los emprendedores y a quienes son generadores de empleo, sean empresas del tamaño que sean, porque solo así se podrá recuperar algún grado de equilibrio que traiga luz sobre el presente y el futuro. Es sabido que los mercados internos se dinamizan cuando hay altos niveles de empleo y el empleo genuino solo lo genera la actividad privada. Tenemos la firme vocación de promover más aún al sector privado, proveyéndolos de buenas condiciones para que las actividades se desenvuelvan en todo su potencial, por supuesto, controlando siempre el cumplimiento de sus obligaciones. A eso responde, por ejemplo, el programa de incentivos a través del recorte del 50% de ingresos brutos a 55 actividades, junto con los recortes fiscales para el recupero de la producción hidrocarburífera, tal como establece el proyecto de presupuesto 2021 que hemos girado recientemente a la legislatura. Como todos saben, las herramientas económicas que maneja una provincia son limitadas. Por eso, en buena medida, la suerte de Mendoza está atada al rumbo de la economía del país. Esto no nos saca responsabilidades, sino por el contrario, nos exige ser más efectivos. Abogamos porque la nación encare las reformas clave que se necesitan para restaurar la confianza, conseguir equilibrios presupuestarios, recuperar la moneda, crear lazos internacionales efectivos y mejorar las condiciones de equidad y seguridad jurídica. El gobierno de Mendoza ha dado pasos importantes hasta acá en materia fiscal, ya que ha logrado refinanciar un importante bono internacional. Esto trae a la provincia previsibilidad porque contribuye a descomprimir las finanzas en los próximos años. Pero lo más interesante es que lo hace sin comprometer el largo plazo, dado que las exigencias financieras son claramente menores en toda la vida del bono. Quiero destacar la quita que ha sido del 40% en el costo financiero a pagar, y la adhesión, que ha sido del 95% de nuestros acreedores. Ambos resultados afirman la reputación intacta de los inversores con respecto a nuestra provincia. Como corresponde a mi investidura y a mi compromiso con las mendocinas y mendocinas, he hecho todos los reclamos a la nación que he considerado pertinente. Lo he hecho con respeto y proveyendo información respaldatoria, pero también con determinación. Así se ha logrado aumentar en 3.000 millones la asistencia para la emergencia sanitaria, una cifra más acorde al tamaño y a las necesidades de nuestra provincia. Es razonable pronosticar que los efectos de la pandemia durarán en el tiempo más allá de la emergencia sanitaria. Por eso creemos que es indispensable que la sociedad utilice la herramienta más importante que tiene para resolver los desafíos cruciales. Me refiero a la construcción de consensos.
y en esto sí coincido con Nicolás. Los consensos amplios y consistentes contribuyen a dinamizar las soluciones. A nadie escapa considerar que cuando en una sociedad hay mirada compartida, los objetivos están más próximos. Ese ha sido el argumento central por el que anuncié en el discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo próximo pasado la iniciativa para conformar el Consejo Económico, Ambiental y Social, que oportunamente ya ha sido aprobado y reglamentado, encontrándose próximo a iniciar sus deliberaciones. La tarea de afrontar la emergencia no será suficiente para resolver los desafíos que tenemos si a la par no abordamos los debates centrales con alguna perspectiva de mediano y largo plazo, yendo directamente sobre el tratamiento de los problemas estructurales que arrastramos desde antes de esta pandemia, que por su envergadura tampoco admiten postergaciones. Por eso hoy, más que nunca, considero oportuno empezar los debates esenciales, sin prisa ni pausa. La eficacia de los debates de fondo está vinculada a la calidad de los acuerdos sociales, no a la velocidad de la resolución legislativa. Solo con debates de calidad intelectual y marginando los intereses mezquinos que proponen las grietas ideológicas, se pueden construir consensos útiles. La grieta le puede servir a la especulación de algunos sectores, pero nunca le sirve al conjunto del pueblo. Y hablando de saltar las grietas, quiero aprovechar esta oportunidad para recordar públicamente un hombre de diálogo que desafortunadamente nos dejó hace poquitos días, que supo ponerse por encima de las diferencias ideológicas para sumar su experiencia en favor de Mendoza. Me refiero al ex diputado y dirigente sindical Guillermo Pereira, a quien le estaré muy agradecido siempre por su vocación constructiva. La virtud pública no está en enfatizar radicalmente las verdades de un solo sector, sino en el propósito de hilvanar los posibles puntos de encuentro dentro de todo el abanico del pensamiento. A fin de cuentas, la pandemia está como resultado un nuevo agrietamiento más doloroso que es de índole social, de manera que no puede haber lugar para exacerbar diferencias políticas. Concertar exige siempre un gran esfuerzo plural. Es un llamado a la modestia y a la humildad de los protagonistas. Dicho de otra forma, los mecanismos de consenso necesitan de responsabilidad, pero también de reglas claras, aún en el disenso, para que el proceso sea enriquecedor. Naturalmente, siempre hay expresiones minoritarias que prefieren excluirse, que prefieren el no porque no, que nada suma, pero lo cierto es que la concertación es la única salida viable, cuyo desafío deben asumir todos los sectores de la vida social, reconociendo que la vocación de construir una deliberación pública trascendente no tiene responsabilidades simétricas. Quienes gobernamos tenemos mayor obligación de limpiar el terreno y hacerlo propicio para el debate. Pero el camino del diálogo también trae una demanda especial de sensatez a la oposición, sobre todo en el tratamiento de las herramientas presupuestarias tan habituales en cualquier estado como es el rollover, porque su aprobación posibilita que podamos abocarnos con más recursos a los asuntos prioritarios, como por ejemplo la infraestructura escolar y la conectividad de los docentes y los chicos, intentando hacer que la brecha socioeducativa que ha crecido significativamente durante la pandemia pueda irse acortando, ya que define la suerte de las generaciones futuras. Quiero decir categóricamente que los consensos públicos son una muestra de fortaleza, no de un gobierno circunstancial, sino de una sociedad que busca ser mejor frente a las dificultades. Llegar al periodo de pospandemia con mejores posibilidades requiere preparación previa. La implementación de políticas públicas estructurales lleva su tiempo. En este marco deben inscribirse algunas de las iniciativas importantes que estamos impulsando, como la reforma institucional, la apertura al diálogo para pensar los nuevos horizontes educativos, la creación de la empresa provincial minera, los incentivos fiscales a través del programa Mendoza Activa, el paquete de leyes tecnológicas, la persistencia sobre la inversión en energías limpias, entre tantas otras. A propósito de Mendoza Activa, San Rafael es el único departamento que tiene proyectos en las 7 líneas de trabajo, con un total de 140, de los cuales 33 están en etapa de preadjudicación y adjudicación. Esto significa 170 millones de pesos en reintegros que traccionarán una inversión de 618 millones de pesos en el departamento. Pronto lanzaremos Activa Petróleo,
con el objeto de dinamizar la industria que en San Rafael cuenta con pozos inactivos. Mendoza Activa ha sido una medida innovadora. Ese es el camino. Hay que movilizar el pensamiento crítico y buscar innovar por todos los medios. Innovar implica explorar y transitar por donde no se ha pasado antes. Obliga a cierto coraje colectivo, por eso los acuerdos son indispensables. Solo así podrá definirse un camino de mejora que sea sostenido en el tiempo, gobierno tras gobierno, más aún en un contexto mundial que viene cuestionando todo lo conocido, no solo por la pandemia, sino también por las transformaciones en el campo del conocimiento, de las tecnologías y del trabajo. En materia de empleo, hemos puesto en marcha el programa Enlace, cuya estrategia radica en una mejora de las condiciones de empleabilidad mediante prácticas laborales profesionalizantes. En San Rafael tenemos 3.590 inscriptos. Asimismo, hemos lanzado el programa Reinventa, de articulación entre la oferta y la demanda de mano de obra agrícola para el periodo de cosecha y acarreo 2020-2021, con 339 inscriptos en San Rafael. También estamos desarrollando el ciclo continuo de capacitaciones virtuales con alcance provincial, abierto a todo público. Este programa cuenta con 1.719 participantes de San Rafael. Para apoyar el emprendimiento se ha incluido el Departamento de San Rafael en el programa de profesionalización de incubadoras de empresas. Se seleccionaron aceleradoras para incluir proyectos de San Rafael y se dieron becas del 100% para la Academia de Emprendedores. Con Mendoza Emprende se podrán presentar proyectos que, una vez seleccionados, recibirán financiamiento por $5.000. En materia de formación de talentos y capital humano se contó con la participación de 100 jóvenes sanrafaelinos. El incentivo tiene por objeto promover la colaboración, incorporando tecnología innovadora para crear valor en el vínculo entre universidades, gobiernos y empresas. Entre los proyectos presentados hay 2 que pertenecen a jóvenes de San Rafael. Se está avanzando en formalizar el Polo de Innovación Tecnológica del Sur de Mendoza, como así también tenemos la decisión de focalizar los esfuerzos en la consolidación de proyectos referidos a la construcción de un parque tecnológico. Vengo diciendo que necesitamos generar políticas de desarrollo y de crecimiento más audaces que las que teníamos hasta antes de la pandemia. Por eso es igualmente necesario precisar que no hay iniciativas posibles nacidas desde la esfera de la élite dirigencial que puedan tener algún grado de garantía para cambiar las cosas, si no hay un pueblo decidido a atreverse a enriquecerlas y acompañarlas en su proceso. Como he sostenido siempre, para administrar bien el Estado se necesita terminar con esa idea que parasita aún los reclamos salariales más justos, sobre que el Estado es una fuente inagotable de recursos. Solo con el crecimiento del Producto Bruto Geográfico y la buena administración se puede activar el círculo virtuoso de la economía y alimentar el financiamiento público para que el aparato estatal pueda distribuir mejor, prestar servicios de calidad y ejecutar un gasto inteligente. Por ejemplo, financiando las obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo, como las vinculadas al agua, que resultan necesarias para atenuar los efectos del cambio climático. Lo demás es mera demagogia de ocasión. Con Portezuelo del Viento y el Baquiano queremos recuperar el ciclo virtuoso de construcción de represas hidroeléctricas en Mendoza, que se mantuvo por 40 años, haciendo una represa cada 5 años hasta que se detuvo en 1994. Portezuelo viene demostrando la tenacidad mendocina. Me ocupo personalmente del tema cada vez que estoy con el presidente o sus ministros, porque no podemos dejar de recordar que además de ser una obra clave, es una reivindicación por los años que recibió nuestra sociedad, particularmente nuestro comercio e industria, en razón de las asimetrías originadas desde la nación. El proyecto hidroeléctrico El Baquiano, situado sobre el río Diamante, entre el Agua del Toro y Los Reyunos, proyecta generar una potencia de 140 megavatios, lo que significa el 9% de la potencia actual de Mendoza, por lo que permitiría abastecer 85.000 hogares e incrementar un 15% de las reservas de agua del río Diamante para riego. Se trata de una inversión de $500 millones. El Baquiano es mucho más que energía y agua, es turismo, es agro e industria.
Quiero mencionar también que a través del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico se ha invertido en San Rafael 21 millones de pesos en obras de suministro y mejora de calidad del servicio. Otra obra importante que está prevista para desarrollarse en el departamento es la central termoeléctrica de ciclo combinado San Rafael, que se localizará sobre la Ruta Nacional 146 a 15 kilómetros de Monte Comán, cuya declaración de impacto ambiental ya está emitida. La importancia de este proyecto surge porque de él se desprenden dos más, una línea eléctrica para abastecimiento de la central y un gasoducto. Ambos proyectos se encuentran en procedimiento de evaluación de impacto ambiental, particularmente en la instancia de convocatoria a audiencia pública. El gasoducto nos resulta de particular interés porque será una obra histórica no solo para abastecer a los vecinos del departamento de San Rafael y General Alvear, sino también con energía clave para el desarrollo industrial. En ese sentido vamos a acompañar y vamos a insistir ante el gobierno nacional, como lo estamos haciendo también con las autoridades de Energas y Ecogas, para que esta obra, que si están los fondos, ya está en condiciones de ser licitada porque tiene aprobados los estudios de impacto ambiental. También serán obras claves la avenida Rawson y la conexión interrutas por su valor para la industria y la producción. Del mismo modo, el mantenimiento en el Cañón del Atuel y en la conexión entre la Ruta 40 y la 143 a través de Agua del Toro lo será para el turismo. En lo que concierne al aeropuerto de San Rafael, su reparación está dentro de los planes del Ministerio de Transporte de la Nación. Lo venimos charlando personalmente con el ministro Mario Meone y con las autoridades de Aeropuerto Argentina 2000 para que sea priorizado. Respecto del Paso de las Leñas, hay que decir que se viene ejecutando el proceso licitatorio que concluye el próximo año. Incluye un perfil geológico superficial que financiará Chile, un análisis socioambiental que financiará nuestro país y un estudio de mercado. Esto ya ha sido consensuado. El tercer estudio en cuestión se efectuará una vez terminado el estudio de perfil geológico superficial. Tras casi 11 meses de gestión con un presupuesto acotado al extremo por la emergencia, hemos sido muy prudentes con el anuncio de nuevas obras, muchas de ellas de suma necesidad y con proyectos ejecutivos realizados que permitirán ser licitadas en forma inmediata si se contara con los recursos. Nos hemos concentrado en obras de infraestructura sanitaria, escolar, viviendas y mantenimiento de caminos. Queremos continuar intensificando la inversión en la infraestructura escolar, que en los últimos años realizó intervenciones en el 88% de los edificios con obras de mayor envergadura y trabajo de recuperación. Hay que recordar que en toda la zona sur se alcanzó a cubrir 145 edificios con tareas de mantenimiento y reparaciones por un total que ronda los 60 millones de pesos. En relación a las viviendas, este año con la pandemia como telón de fondo se han entregado 34 viviendas, pero esperamos iniciar en los próximos meses, de acuerdo al cronograma de ejecución del IPB, los barrios La Esperanza, Americasa y las etapas 1 y 2 del barrio Alberdi 11, que suman un total de 75 viviendas nuevas para San Rafael. En cuanto a la vitivinicultura, se destinaron más de 1.300 millones de pesos para los operativos de cosecha, acarreo y elaboración a tasa subsidiada por el Fondo de la Transformación. Se firmó con la provincia de San Juan una pauta del 26% para diversificar, que fue sobrecumplida por ambas provincias. En el caso de San Rafael se elaboró un importante volumen de mosto cercano al 14%, que junto a las exportaciones y a las asignaciones de cupo permitieron que todas sus bodegas alcanzaran el acuerdo. Se puso en marcha un operativo de cosecha, acarreo y elaboración de uvas para mosto que permitió elevar el piso del precio de las uvas básicas en un 100% con respecto a la cosecha de 2019. Se le solicitó al INB que se elevara el porcentaje de uvas tintas para vinos tintos al 80%. Esta medida redujo la oferta de tintos genéricos y mejoró sustancialmente su precio, pasando desde 9 pesos el litro a los casi 20 pesos en los que se encuentra actualmente. Se creó el Banco de Vino por ley, de cuyo consejo asesor participan las cámaras del sur de nuestra provincia. Como se sabe, este mecanismo es novedoso y busca terminar con los reiterados procesos de crisis cíclicas que afectan al sector en su conjunto. Próximamente vamos a enviar a la legislatura provincial el proyecto de ley de factibilidad agrícola, que tiende a preservar nuestro ambiente, cuidar el agua y dar previsibilidad económica a futuras inversiones.
Hemos participado a través de distintas dependencias gubernamentales de la conformación del clúster de la ciruela, entidad público-privada imprescindible que dará políticas sostenibles a un sector tan importante y dinámico de la economía de San Rafael. En estos días estamos elaborando los protocolos para apoyar la actual temporada, organizando la logística para el traslado de trabajadores, convocando a los sectores del transporte más golpeados por la pandemia, como son los escolares y el turístico. Hemos firmado un convenio con SOEVA en conjunto con cámaras empresarias para capacitar trabajadores para la cosecha. Hemos habilitado un registro de trabajadores mendocinos interesados en trabajar en las tareas culturales agrícolas y en la cosecha con buen resultado, ya que a la fecha se han inscrito más de 3.000 mendocinos. Hemos destinado 90 millones de pesos a ampliar la superficie cultivada de tomate en la provincia, estableciéndose un cupo mínimo de 10% para la zona sur, con contratos con el sector industrial garantizado y tasa subsidiada. A pesar de las restricciones presupuestarias, hemos comenzado con la defensa activa de nuestro cultivo a través de la lucha antigraniza. Este año, en forma excepcional, atenderemos las contingencias con el Fondo Compensador Agrícola, donde se inscribieron más de 3.500 productores. Es justo reflexionar aquí sobre el esfuerzo enorme que está haciendo el Estado, ya que decidimos postergar a nuestros productores evitando transferirles los aumentos que el seguro ocasionaba. En materia ganadera, estamos gestionando financiamiento para el acueducto Montecomán-Lorqueta, que fuera dado de baja por el BID por las circunstancias ya conocidas. Para nosotros se trata de una prioridad absoluta. En otro orden, se efectuó la vacunación contra la brucelosis caprina. Se han colocado 16.000 dosis en la zona norte y entre los meses de noviembre y marzo próximo se efectuará en el resto de la provincia, debido a la diferencia en el manejo de la reproducción. Se ha financiado al Coprosamen para la compra de las vacunas a fin de fijar y determinar el precio que tendrán las vacunas en la aftosa y la brucelosis. Junto con el clúster ganadero y la Cámara de San Rafael y Alvear se firmó el convenio para el mantenimiento y reparación de los caminos ganaderos de la zona. Los trabajos de la Dirección Provincial de Vialidad han alcanzado los 2.300 kilómetros intervenidos, que corresponden al 41% del total de caminos de la zona sur, destacándose el trabajo realizado en el circuito de Villa Atuel. El presupuesto 2021 prevé una asignación de 118 millones de pesos destinado a la conservación y reparación de rutas en la zona sur provincial. Asimismo, con hidráulica hemos realizado el mantenimiento de cauces en Valle Grande y trabajos de limpieza y desembanque en varios cauces aluvionales del departamento. Uno de los trabajos más importantes fue la apertura de un cauce del río Diamante, del cual se había borrado y generaba grandes áreas de inundación. Frente a los sucesos climáticos de este ciclo, la provincia declaró la emergencia por sequía para poder acceder a beneficios nacionales. En conjunto con el clúster y las cámaras, acordamos nuevas líneas de crédito a tasa subsidiada a través del Fondo de la Transformación. Actualizamos los montos y mejoramos las tasas. También financiamos la línea de forraje de Mendoza fiduciaria a pedido de la Cámara. Hemos mejorado el centro biotecnológico y lo hemos puesto al servicio del sector. Dicho centro ha sido instalado en una escuela técnica donde simultáneamente se capacita a los alumnos de toda la provincia para hacer inseminación. Se llevó adelante con éxito el plan Vaca, también el plan Toro sigue vigente a la fecha, habiendo alcanzado a 1.100 toros en el objetivo de llegar a los 3.000, siendo el análisis un servicio gratuito que presta el Estado. A pesar de las restricciones presupuestarias, hemos acordado con el sector cumplir con el pago de la Ley 7.074 en 5 cuotas. Solo nos resta hacer trámites menores para que en los próximos días podamos abonar 3 cuotas juntas. Quiero resaltar también que el sector ganadero fue incluido en el Consejo Económico y Social de la provincia. Igualmente, quiero recordar que en Mendoza, el sector agropecuario y ganadero ha trabajado durante todo el año sin que los periodos de aislamiento afectaran su producción, porque nos anticipamos haciendo los pedidos correspondientes de excepción previo al primer DNU que declaraba la cuarentena, acompañando luego los protocolos correspondientes para proteger también la salud de los trabajadores.
En materia de sanidad vegetal se continuó con el mantenimiento del estatus de oasis libre de la mosca de los frutos. En lo que respecta a la alopecia botrana, se ha sacado de cuarentena 7 distritos y estamos planificando completar todo el departamento para avanzar hacia el reconocimiento de área libre de esta plaga. Con la llegada del primer avión a Mendoza, luego de 7 meses de inactividad aérea comercial en el país y siendo una de las primeras provincias elegidas para retomar los vuelos por los sucesivos pedidos que hemos realizado a la Nación, hemos demostrado nuestro interés por restablecer la conectividad para recuperar el turismo, ya que activa una importante cadena de valor. Vamos a seguir trabajando con intensidad para ayudar al sector a retomar el vigor que tuvo antes de la pandemia. Pocas ciudades intermedias del país tienen el desarrollo del sector agrícola, industrial y de servicios como San Rafael. Por eso decimos que San Rafael merece que la identidad cultural y social que tiene hace décadas sea reconocida y potenciada desde Mendoza. Es una estrategia que debemos profundizar desde la marca San Rafael, que implique no solo una maniobra de promoción turística, sino un concepto más amplio que incluya valores e identidad. Mendoza tiene una enorme diversidad y un gran potencial que no se debe desaprovechar en materia de producción de alimentos, de turismo y también en materia de desarrollo de la economía del conocimiento. Tenemos que pensar en perspectiva exportadora. En ese sentido están sucediéndose cambios de paradigmas en el comercio internacional que debemos ir estudiando, aprendiendo y metabolizando porque vamos a necesitar poner a Mendoza ya su producción en las góndolas más exigentes. Asimismo, Mendoza necesitará ser cada vez más atractiva para las inversiones y eso necesita de un contexto predecible, calidad institucional y señales claras en materia de administración, como la búsqueda del equilibrio fiscal, que deberán ser una verdadera política de Estado. Mendoza ha elegido el camino del fortalecimiento institucional con diálogo, respeto y trabajo, como el mejor aporte que se puede hacer desde la política para que el sector privado tenga confianza y certeza para encarar la necesaria etapa de recuperación que deberá venir. El Estado es esencial en épocas de emergencia y nosotros nos hemos hecho cargo de esa obligación en toda su dimensión como corresponde. Pero el sector privado será esencial para salir de la crisis. Nos tenemos que ayudar mutuamente. Tenemos que tener la misma agenda orientada a la defensa del bien común. Estoy convencido de que la esperanza solo puede fundarse en las habilidades que tengamos como sociedad para hacer las cosas bien ahora. Y hacer bien las cosas no es más ni menos que encontrar prontos acuerdos que nos unan en torno al objetivo de aliviar el camino para alcanzar el progreso individual y colectivo. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias al señor gobernador por habernos acompañado una vez más en este tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael y los 101 años de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria. Vamos a agradecer también a todas las autoridades, a representantes políticos y de otras entidades que han acompañado la iniciativa a través de un Zoom especial y por supuesto a cada una de las empresas. Vamos a nombrarlas especialmente a Cetenet, a Reche Muebles, Los Gallegos, la Unión Empleados de Comercio, Procalc, el Banco Credicop, Irrigación, Tasaroli, el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de San Rafael, al Grupo Lorenzo, Bodegas Bianchi, Fecovita, el Banco Galicia, FAS Electricidad, Termoplástica San Rafael, Nexo Desarrollos Inmobiliarios, Plasti Andino, Cereales El Diamante, Camilletti, Universo, Iselin, Nazca, Sombra Hermanos, Agrocon, Dedec, Horizonte, Magma Ingeniería, La Delicia, Construvial, El Noble y TFT. Y por supuesto a todos los que trabajaron dentro y fuera de la Cámara para poder tener este almuerzo virtual de las Fuerzas Vivas como ha acontecido hasta este momento. Gracias a todos ustedes, a los que nos han seguido y vamos cerrando, despidiéndonos, tal vez con el deseo y abogando para que en el 2021
este mismo acontecimiento nos vuelva a encontrar como en ediciones anteriores. Y si no, bueno, por suerte y gracias al esfuerzo, la creatividad y todo lo que se ha puesto, hemos tenido la posibilidad de compartir este momento haciendo, ¿por qué no?, una enumeración de logros, de virtudes y también de aquellos puntos que son necesarios destacar que aún faltan para el crecimiento definitivo de la región. En 365 días renovamos el deseo de volvernos a encontrar. Gracias a todos y hasta la próxima. Dial Radio TV, se escucha y se ve. Dial Radio TV, se escucha y se ve. 101.1 San Rafael, 104.1 General Alvear, 103.9 Malargüe. Dial Radio TV.